Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos todos a este nuevo video. Realmente el video que quiero compartir con ustedes en esta ocasión lo grabé en la playa, a la orilla del mar. Pero quise hacer este previo porque por las circunstancias estaba un poco distraído, además de que el viento no permitió que hubiera una buena calidad de sonido. Entonces quiero explicar un poco la razón y el contenido de este video. Pues yo decidí dar un pequeño paseo por la orilla de la playa. Sé que solamente a mí se me ocurrió hacer el paseo en pleno mediodía, donde el sol está más fuerte, pero eso me llevó a hacer la reflexión, me hizo pensar en esto que quiero compartir. Pues bien, yo caminando andaba con unas sandalias bajo el sol, me alejé un poco de la sombra y pues empecé a sentir en cierto momento donde la arena ya estaba más espesa y me quemaba los pies la arena, y por mucho cuidado que yo tuviera para dar un paso, la arena se me metía en los pies y era arena muy caliente y me quemaba los pies. Asimismo, el sol era demasiado fuerte y pues ya me estaba sintiendo incómodo por el calor. Entonces llevaba una toalla en la mano y me la puse encima de la cabeza para taparme un poco del sol. Y pues al ponerme la toalla en la cabeza, dije, ala, qué rico, sentí rico protegerme del sol. Y dije, con razón, en aquel tiempo, bueno, creo que lo siguen haciendo, pero a mí se me viene a la mente los judíos, cuando se pone alguien un trapo en la cabeza, y cuando pienso en judíos, pienso principalmente en Jesús y en sus apóstoles, y cómo usaban eso en la cabeza cuando caminaban, y ellos caminaban grandes distancias. Entonces esto me hizo reflexionar en que cómo estos, empezando por Jesús y luego sus apóstoles, se dedicaron a transitar por lugares similares a este, con el único propósito de llevar el evangelio a cuantas personas fuera posible. El único propósito, proclamar el evangelio, llevar la buena noticia del reino de Dios, sin una recompensa palpable, podríamos decir, inmediata. No sé, voy a profundizar un poco más en esto, pero entonces tenemos a unos discípulos llamados por Jesús mismo, pero yo siempre caigo con uno de los apóstoles a quien más admiro yo, y es el apóstol Pablo, que si recordamos, Pablo no conoció a Jesús, al Jesús humano, digamos, no lo conoció directamente como tuvo la dicha de conocerlo, digamos, un Pedro, un Juan, un Santiago. Pablo conoció a Jesucristo, a Jesús resucitado. Entonces, fijándonos más directamente en Pablo, como fariseo, teniendo un rango, digamos, teniendo ciertas comodidades
renuncia a todo, porque recordemos, creo que es en Hechos, en capítulo 9, Hechos 9, ¿sí? Se nos relata cómo Pablo tiene su encuentro con Jesucristo, pero en capítulos anteriores se nos relata cómo Pablo tiene el consentimiento, por así decirlo, podríamos aterrizarlo en una actualidad, tiene un nombramiento por parte del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos. Yo pienso que un nombramiento pues viene acompañado de una remuneración. Entonces pensemos en que un Pablo, o hablemos más bien de un Saulo de Tarso, fue como una especie de mercenario contratado por el Sanedrín para cazar a los cristianos, y teniendo una remuneración y teniendo un reconocimiento, tal vez por debajo de agua, pero ganándose un puesto y un respeto por el Sanedrín y por el pueblo judío no cristiano. ¿Cómo es que logra renunciar a todo esto para ser perseguido? Abandonar todos los beneficios que se le iban a ser otorgados por llevar a cabo esta labor. Obviamente Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios, cazando a herejes. Pero ¿por qué cambia de opinión? Como decía, en el libro de Hechos se nos relata un encuentro de Pablo con Jesucristo. En la teología este relato es cuestionado, y pues no se cuestiona el hecho de que Pablo tenga un encuentro con Jesucristo, sino se cuestiona el relato. Pero sea de la manera en que nos lo dicta Lucas a través del libro de Hechos, o sea de la manera como lo dice la teología, es innegable que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, que Jesucristo representa al Padre. Jesucristo es Dios mismo. Entonces, ¿cómo es que Pablo realmente tiene un encuentro con el Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Pues yo pienso, y la reflexión va en esta vía, confirmar eso, darle valor a esto, credibilidad. Si bien Pablo ya tenía, podríamos decir, resuelta su vida y sirviendo a Dios, que era lo que a él más le interesaba, cambia de opinión por un encuentro con Jesús. Esto es real porque se aventura a hacer viajes. Yo pienso que él tenía todas las intenciones de viajar alrededor del mundo. Lo que sucede es que las circunstancias y la vida no le alcanzó. Las circunstancias no fueron favorables para él, pero sí viajó mucho. Pues renuncia a todos los privilegios, a la remuneración, para ser perseguido, para caminar por el desierto ya sin privilegios, siendo perseguido, peligrando su vida,
el resto de su vida, de ahí hasta el resto de su vida. Si renunció a todo eso, tuvo que haber sido porque encontró algo mejor. Pero ¿cómo va a ser mejor? Quemarse los pies con arena caliente, viajar bajo el sol, dormir en lugares incómodos, no tener una remuneración, quedar pues expuesto a lo que la vida le pueda dar, sin una seguridad. Eso es tener fe y creer que viene la providencia de Dios, y si no viene, pues saber que vale la pena el sacrificio. Tal vez los apóstoles en general y todos los discípulos que se han sacrificado por el Evangelio han pensado: Dios proveerá lo que sea necesario, y si no lo provee, Él sabrá por qué, pero si no lo provee es porque tiene algo mejor preparado para mí después de esta vida. Aquí hay grandes cosas que podemos encontrar solo en el comportamiento de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Esto se me vino a mí a la mente por la quemada de los pies con la arena caliente y la quemada de la cabeza con el sol. Y pues sabemos cuál fue el fin de todos los apóstoles. Nunca tuvieron riquezas, nunca tuvieron grandes cosas, pero algo sí es cierto: fueron las personas más felices del mundo. Vivieron con una satisfacción de la vida enorme, inalcanzable por simples seres humanos. Entonces la reflexión es: realmente, para poder alcanzar una felicidad tan plena como la de un apóstol, debemos seguir a Jesucristo. Es el camino de la vida. Toma toma realmente valor decir de que Jesús es la vida, es el camino hacia la vida, desde ya, porque también tiene significado para posterior, para la vida después de la vida. Pero si reflexionamos un poco con esto que acabo de decir, creo que la actitud que tomaron los apóstoles, y fijémonos si queremos en el apóstol Pablo, de renunciar a las comodidades y a la seguridad por las inseguridades, con tal de llevar el Evangelio, con tal de llevar la buena noticia de Jesucristo a cuantas personas fuera posible. ¿Cómo es que de cazar personas nace un amor por las personas? Porque quieren llevar el Evangelio, quieren llevar la buena noticia a cuantas personas sea posible, porque quieren que sientan esa misma felicidad y esa misma plenitud que ellos están experimentando. No es solo por la misión. Este pequeño servidor de ustedes está transmitiendo todos estos mensajes porque yo tengo una felicidad impresionante, a pesar de que pues económicamente tengo muchas carencias. Mis negocios no están en su mejor momento, pero soy plenamente feliz. Vivo con el espíritu dentro de mí, lo percibo, lo siento, y eso es lo que yo quiero transmitir a todos ustedes. Quiero que cuantas personas sea posible se contagien de este espíritu maravilloso que es el Espíritu Santo,
por eso hago estos videos. Entonces comprendo cómo es que ese amor de estos apóstoles los lleva a querer compartir esa felicidad. Es algo realmente maravilloso, y pues la reflexión la hice por este pequeño paseo en la playa. Les voy a compartir el video para que vean cómo se me ocurrió y cómo, pues, que lo puedan ver. Pero la reflexión es lo importante. Este comportamiento de los discípulos y los apóstoles y todos los cristianos que se han sacrificado nos puede confirmar la realidad sobre Jesucristo. Analícenlo. Espero les sirva para bien este video. Y si no está de acuerdo, escriba sus comentarios, escríbame, debátame, porque esto no es una clase, esto no es un yo les enseño la verdad, sino esto es lo que yo percibo y eso es lo que comparto con todos ustedes. Los veo en un próximo video. Muchas gracias, y recuerden que si le dan like al video, llegará a más personas, el canal crecerá y cada vez habrán más personas con acceso al canal. Muchas gracias. Creo que ya sé lo que sintieron o lo que sienten los que andan en el desierto. A la gran puchica. Y entiendo por qué usan estas cosas en la cabeza. Esto sí está feo. Y andar descalzo en la arena caliente, quiere ganas. Pues yo ando paseando, disfrutando del paisaje. Es mi gusto y mi gana dar este paseo en pleno mediodía. Son aproximadamente las 12 del mediodía. Se me ocurrió salir a caminar poquito, pero en cualquier momento yo regreso a la casa a tomar un poco de agua, a comer, pues a sacar el agua de la refri, o si no, a ponerle un poco de hielo, y refrescarme, o meterme a la piscina, o meterme al mar. Pero en aquellos tiempos, ¿se imaginan la gente que tenía que recorrer kilómetros así con pies descalzos en cuanto a tela en sus pies? Me refiero a calcetines, me refiero a calzado más adecuado, sino con pura sandalia. Y las sandalias de aquellos tiempos, quién sabe cómo eran, ¿no? Ahora hay tanta comodidad hasta para las sandalias. Pero hablemos de un apóstol Pablo, que recorrió tanto, se atravesó el desierto, y todo ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios a lugares más lejanos.
O sea, ellos estuvieron tan comprometidos, los apóstoles estuvieron tan comprometidos con su misión de llevar el evangelio hasta donde pudieron. Pero solo es uno de los pequeños. Tal vez es un pequeño sacrificio el que se hace, recorrer grandes distancias con este gran calor, con este gran sol, con esta arena que quema los pies, soportar hambre, aguantar sed. Por supuesto llevaban pocas cosas, y pues imagínense cuando el Señor Jesús les dice a los apóstoles que vayan y lleven a proclamar el reino de Dios, y que solamente lleven ¿cómo se llama? De que no lleven mayor cosa, que solamente lleven una túnica, ¿verdad? Y las sandalias. O sea, eso es aventurarse. Y que los apóstoles hayan estado dispuestos a hacer eso, a seguir esas instrucciones de Jesús, solamente quiere decir una cosa, y es que confiaban plenamente en Jesús. Pero ¿por qué confiaron tanto en Jesús? ¿Por qué los apóstoles estaban dispuestos a aventurarse de esa manera? Abandonar toda seguridad, incluso para sobrevivir, porque sobrevivir en algo como esto debe ser muy difícil, debe ser algo muy difícil. Y pues saber que va a haber providencia, confiar en Jesús, en que va a existir esa providencia, es algo maravilloso. Y eso es lo que nos puede servir a todos nosotros, para entender, para fortalecer nuestra fe en Jesús, en Dios, de que Dios nunca nos va a abandonar si nosotros le obedecemos, si nosotros nos dedicamos a hacer lo correcto, a actuar de la manera en que Dios nos indica, Dios nos pide, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Esa providencia divina nunca nos va a faltar. Yo sí creo que eso es más que el relato de los milagros, más que muchos otros relatos. Esa obediencia por parte de los apóstoles creo que es lo que puede ayudarnos a confirmar esa confianza que podemos tener en Jesús. Que personas que conocían el área, porque recuerden que según lo que nos revelan los evangelios, el Señor Jesús vino a reclutar a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago al mar. Ellos conocían lo que significaba aventurarse a hacer viajes sin llevar la seguridad de las provisiones. Y aún así dijeron, ok, vamos, porque con plena confianza en que iba a haber providencia por parte de Dios. Entonces, en eso podemos fijarnos y fortalecer nuestra fe. Y pues como decía al principio, hablemos de un apóstol Pablo. Pues Pablo, según los relatos, no conoció directamente a Jesús, lo conoció ya resucitado. ¿Cómo es que un apóstol Pablo
acostumbrado a vivir bien, acostumbrado a tener las comodidades que su digamos, puesto o lo que él era le ofrecía, deja todo a un lado y se dedica a andar en estos caminos solo para proclamar una verdad que él conoció sobre Dios, que no era la que él conocía. ¿Sí? Que empezó a enseñar algo que se le fue revelado. Si nosotros tenemos duda en esa revelación de Jesús, de Jesucristo a Pablo, pues fijémonos en la actitud que tomó Pablo a través de ese encuentro. Se adentró a aventurarse al desierto, a viajar por el mar, renunciando a todas las seguridades, renunciando a todo. ¿Acaso eso requiere de fe? Pero fue en algo real, algo fantasioso. Tiene que ser algo real para arriesgar la vida de esa manera. No. Así es que pues dejo esta pequeña reflexión a todos ustedes para que lo analicen y piensen si ustedes se animarían a hacer esto solo para poderle enseñar sobre Jesús a las demás personas. Hay muchas personas que lo hacen, pero todos nosotros que disfrutamos de grandes comodidades, porque simplemente si estamos viendo este video a través de una red social, quiere decir que tenemos el dispositivo para poderlo ver. El sol está fuerte. Quiere decir que tenemos el dispositivo para poderlo ver y tenemos el internet para poder navegar y verlo. Ya eso ya son comodidades. Así es que pues dejo esta pequeña reflexión y gracias por ver este pequeño video. Los dejo con un poquito de naturaleza.